Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de desarrollo web desde cero aquí en Programación en Español. En este episodio de la serie vamos a ver formularios. ¿Sí? Los formularios sirven sobre todo para cuando tenemos secciones de contacto en nuestra web o pues también para cualquier otra data que necesitemos procesar y que el usuario pues sea el encargado de proporcionar esos datos. ¿Sí? En este caso los datos pueden ser textos, números, imágenes o archivos de todo tipo. Así que hoy te mostraré la forma en la que podemos declarar un formulario utilizando etiquetas HTML. Vamos a ello. Partimos desde donde lo dejamos en el último capítulo, bien, así que comenzaré aquí con lo básico, y lo básico en este caso es la etiqueta form. ¿Sí? Esta etiqueta, pues justamente lo que nos declara es un contenedor para pues, todos los inputs, bien, ya vamos a ver qué son los inputs, y las etiquetas que van a formar parte o van a definir nuestro formulario, ¿sí? Si te preguntas qué es este action, bien, es la acción que va a llamar al form o al formulario cuando demos al botón enviar, ¿vale? En este caso, pues puede ser un archivo PHP si programas con PHP o puede ser cualquier otra cosa por el estilo que procese la data del formulario que se está enviando o que se quiere enviar hacia pues, un servidor, hacia un servicio de terceros, hacia una API, etc. Bien, en ello entramos luego cuando veamos JavaScript. De momento vamos a ver cómo estructurar un formulario. Generalmente un formulario está estructurado con una serie de etiquetas label seguidas de etiquetas input. Bien, vamos a ver la relación que tienen estas dos etiquetas. Las labels son justamente eso, etiquetas, bien, que nos proporcionan el nombre o la descripción de la data que estamos requiriendo al usuario. Por ejemplo, nombre, ¿sí? O nombre completo, ¿vale? Y vamos a ver para qué es este atributo for. ¿Sí? Seguido de los labels, usualmente, esto va a depender obviamente de la estructura de tu formulario, pues vendrá la etiqueta input. Bien, el input justamente renderiza o hace referencia a los campos, sea de texto, sea numéricos, etcétera, bien, que el usuario ve y a través de los cuales puede ingresar datos, ¿vale? Hay muchísimos tipos de inputs, bien, cada uno pues sirve para distintos tipos de datos. Vamos a ver algunos aquí y en la descripción del vídeo te dejo una referencia para otros tipos que puedes utilizar en tus formularios. En este caso, pues el atributo que define el tipo de input, pues es el atributo type, bien, en este caso text, lo que nos define precisamente es un input de tipo texto. Y como siempre, pues podemos utilizar también el atributo ID. Bien, y este atributo ID va a tener una relación con este atributo for del label, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo aquí ponerle un ID nombre, ¿sí? Y si voy aquí al atributo for de mi label, bien, esto crea una especie de relación entre estos dos elementos HTML, ¿vale? Ahora, la relación no es solamente semántica, sino que además proporciona features adicionales a nivel de navegador. Por ejemplo, si estamos utilizando algún user agent para, por ejemplo, tener text-to-speech u otros features que mejoren la accesibilidad de la web, pues estas relaciones justamente nos van a facilitar o le van a facilitar al plugin o a lo que sea que tengamos aquí para mejorar la accesibilidad, pues la lectura del formulario. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí el usuario va a saber que esta etiqueta pues le pertenece a este input. Pero además nos permite hacer algo como esto. Si vamos a, si vamos a la web, ¿sí? Vemos aquí el formulario. Si yo doy clic dentro del formulario, pues obviamente me habilita el campo para yo insertar data. Pero con la etiqueta for, o con el atributo for, mejor dicho, si le doy clic al label, bien, a la etiqueta en este caso, nombre completo, también hace un focus on el input, en el input, ¿vale? De tipo texto. ¿Sí? Esto podría verse un poco más útil cuando tenemos, por ejemplo, radio buttons, bien, o checkboxes, donde podríamos hacer un clic en la etiqueta como tal, que le da el nombre o la descripción al radio button o al checkbox, y pues en este caso se marcaría ese input, ¿vale? Para definir, por ejemplo, un radio button, pues también podemos hacer uso de la etiqueta input, en este caso de esta forma. Si te fijas, lo que cambia aquí es el tipo. En vez de texto, pues tenemos un tipo radio, ¿vale? Esto va a necesitar un nombre y en este caso los nombres nos sirven, entre otras cosas, para agrupar en este escenario en particular los radio buttons. Bien, con agrupar me refiero a que podemos tener varias opciones que dependen de un contexto común, ¿sí?
Y de esta forma, pues nosotros definimos una lista de radio buttons cuya selección debería ser única. Es decir, no podemos seleccionar dos radio buttons en el mismo grupo, ¿vale? Algo como esto, por ejemplo. Si copiamos esto, utilizaríamos el mismo nombre, pues en vez de HTML, pues simplemente le pondré aquí JS de JavaScript. Si vemos el resultado, pues tendríamos algo como esto. Fíjate que si le cambiamos el nombre, podría seleccionar los dos inclusive, ¿vale? Y ya no hay deselección, ¿sí? Justamente para esto sirven el atributo name en los radiobuttons, ¿vale? Para agruparlos y así tener una opción seleccionable entre el grupo de radiobuttons con el mismo nombre. Algo muy parecido podemos hacer con los checkbuttons. La diferencia está obviamente en que los checkbuttons sí que son deseleccionables y además permiten múltiple selección. Bien, tenemos aquí un pequeño ejemplo de checkboxes. Y en este caso tenemos otro atributo nuevo que es el value, ¿vale? El value también puede usarse en otros inputs u otros tipos de inputs en los formularios HTML, ¿vale? Y sirve para asignarle un valor a, pues, el input en este caso, ¿vale? De forma tal que cuando lo recojamos, sea con JavaScript o sea con lo que sea, pues el valor que estemos retornando, que estemos obteniendo del input, sea este, ¿vale? O en este caso, algún valor seleccionado, etcétera, dependiendo del tipo de input que estemos manejando, ¿vale? Si nos fijamos, pues aquí tendríamos los checkboxes. Por último, podemos definir un input de tipo submit. Bien. Y aquí el valor, vamos a ver lo que renderiza. El input submit no es más que el botón que envía el formulario. Si te fijas, cada vez que le doy clic aquí, la página hace un refresh. Bien, ¿por qué? Porque está tratando de ejecutar un action que en este caso no lo tenemos definido porque no vamos a procesar la data del formulario todavía. Pero lo que trata de ejecutar es el action del formulario, bien a través del botón submit. Cabe destacar, y es muy importante, que si hay algún campo del formulario que no tenga el atributo name, ¿vale? Este campo pues no se enviará al action del formulario, ¿vale? Así que pues asegúrate de que si quieres enviar todos los campos, pues que todos tengan el atributo name. Sobre todo si lo procesas con algún archivo PHP, etc. Bien, esto obviamente va a depender de cómo estés procesando tu formulario, pero se considera buena práctica tener pues el valor o el atributo, mejor dicho, name, en todos tus campos del formulario. Ahora te preguntarás qué otros elementos podremos tener además de pues los inputs y los labels dentro del formulario. Pues hay otros elementos que nos ayudan mucho a pues darle estructura, darle forma a un formulario para que sea mucho más amigable al usuario y para que sea mucho más intuitivo. ¿Sí? Por ejemplo, otra forma de mostrarle multiselección al usuario sería a través de un select. Y el select viene dado por dos etiquetas, la que define, digamos, el contenedor de las opciones seleccionables y además también las opciones. Estas opciones también usan pues, el atributo value. Y esto nos daría un resultado tal que así. Bien, tenemos aquí un seleccionable con pues, opciones desplegables que el usuario puede elegir para enviar su formulario. En este caso, si queremos establecer una opción por defecto, pues podríamos hacer algo como esto. Bien, agregamos la propiedad selected al option que queramos elegir por defecto y cuando lo vemos, pues recargamos aquí la página y tenemos el valor preseleccionado, en este caso el valor 2. Otra cosa que podemos hacer que es interesante es elegir cuántos valores queremos mostrar del select. Bien, por ejemplo, podemos hacer algo como size de tamaño, bien, y aquí pues ponerle 3. ¿Sí? Si te fijas, pues aquí ya vemos 3 valores por defecto. Y esto se combina muy bien con el atributo multiple. Cuando lo ponemos, pues no solamente podemos ver esto y seleccionar uno, sino que además con control, con ayuda del control, como si estuviésemos seleccionando varios archivos, pues podemos seleccionar varios valores. ¿Vale? Si se lo quitamos y damos un control, pues no pasa nada, sigue seleccionándose uno por defecto. Además de los inputs, otra forma de agregar texto al formulario son los text area. ¿Sí?
En este caso, los text area son los inputs utilizados, ¿vale? Para que el usuario escriba mucho más texto de lo que podría verse en un input de texto normal. ¿Sí? De hecho, nos deja definir cuántas columnas y cuántas filas querríamos tener en el text area. E incluso el text area te deja por defecto pues, cambiar el tamaño por si necesitas expandirlo. Esto se puede inhabilitar a través de CSS. Bien, en este caso podríamos hacer un style resize none, ¿sí? Y desaparecería aquí la opción para pues, cambiar el tamaño del text area. Además del submit, también tenemos las etiquetas button. Bien. En este caso se considera buena práctica pues, agregarle el type button también, sobre todo por la diferencia que hay entre navegadores de cómo gestionar la lectura y el renderizado, por supuesto, del elemento HTML. En este caso, pues podemos ponerle aquí un nombre cualquiera, ¿vale? Y si te fijas, pues se renderiza muy parecido a un submit, solo que este no ejecuta la acción del formulario. Bien, esa es básicamente la principal diferencia entre el submit, el input submit y el button. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos categorizar todos estos campos? Si queremos agruparlos para que sea mucho más visible hacia el usuario o que sea mucho más amigable de cara al usuario. Pues aquí podemos utilizar la etiqueta fieldset. Bien. Supongamos que quiero, por ejemplo, nombre y tecnologías en una categoría, bien, o en un bloque en este caso, sería más o menos hasta aquí, ¿sí? Y fieldset, pues también utiliza una subetiqueta legend. Por ejemplo, podemos ponerle información del usuario. Y esto se renderiza de esta manera, ¿bien? Toda esta sección del formulario pues se engloba en este marco, ¿vale? Con esta leyenda, ¿sí? Y esto es súper útil para cuando queremos, pues justamente eso, encerrar nuestros o distintas secciones del mismo formulario, ¿vale? De esta forma para darle al usuario una noción de qué sección representa qué tipo de datos. Aquí pues podríamos definir otro para el resto de nuestros campos. Por ejemplo, información adicional. Y pues cerramos por aquí abajo. Vamos a ver que dejamos el text area por aquí afuera. Lo ponemos aquí. Y quedaría algo más o menos así. Otra etiqueta súper interesante de HTML para nuestros formularios es el atributo o el elemento datalist. Bien, este se utiliza en combinación con un input. Bien, y este input, en vez de tener un type, lo que va a tener es un atributo list. Bien, y este atributo va a apuntar, digamos, al identificador del datalist. Y este datalist, muy similar al select, pues va a tener opciones también. Solo que no tendrá el texto interno de cada opción. Bien. Y si te fijas, se renderiza ligeramente distinto que el select. Pero no solamente eso, además de tener los valores, podríamos comenzar aquí a escribir y filtraría en el datalist de forma automática. ¿Vale? En el select, en este caso, no podríamos nosotros escribir ni filtrar. En el datalist, pues sí. Además de que la sintaxis en HTML es ligeramente distinta. Básicamente esa es la diferencia. Ahora bien, además de estos campos, pues podemos tener inputs de otros tipos de datos. Por ejemplo, supongamos que no queremos solamente trabajar con textos u opciones, ¿bien? Sino que queremos trabajar con cosas como colores, archivos, etc. ¿Bien? Pues para ello podemos utilizar inputs como los siguientes. Vamos a crear aquí un label. Y aquí pues un input de tipo color. Y esto lo que agrega a nuestra web es justamente algo como esto. Bien, es un selector de color completo, ¿vale? Donde el usuario pues, puede de hecho jugar aquí y seleccionar el color que quiera. Esto pues tiene aplicaciones varias, ¿vale? Pero básicamente el valor que va a retornar este input o que va a almacenar será pues obviamente el valor RGB del color que queramos. O pues podemos también cambiar el formato de valor que queremos seleccionar, ¿vale? Y pues a partir de ahí podemos hacer lo que queramos con esta data de entrada del usuario, ¿vale?
Además de eso, tenemos otros tipos de inputs como, aquí por cierto se me olvidó el color, aquí pues podríamos agregar un email, bien, y vamos a ver cómo se renderiza esto. Si seleccionamos el input de tipo email, ¿vale? Vemos aquí que es muy parecido, de hecho es exactamente igual a nivel gráfico que el input de tipo texto. Sin embargo, los inputs pues pueden o tienen validaciones de forma nativa. Por ejemplo, aquí yo puedo agregar lo que yo quiera y cuando le doy a enviar, bien, fíjense que salta una validación y la validación me pide que incluya un signo de arroba. Bien, ¿por qué? Porque el formato de correo electrónico en este caso no está bien proporcionado. ¿Vale? Y en cambio hacemos esto, podemos enviar sin ningún problema. Si te fijas en la URL, en este caso tras enviarlo, pues aquí tenemos los valores color, email, select y text area. Bien, que se corresponden a todos los inputs que tienen un atributo name con sus respectivos valores. Y esta URL pues, nos sirve para pues, capturar luego estos valores en PHP o algún otro lenguaje por el estilo. Si no, pues también lo podremos hacer desde JavaScript y enviarlo luego pues, a un servidor. Otros inputs gráficos, bien, podría ser, por ejemplo, el input de tipo range, ¿vale? Esto básicamente lo que nos proporciona es este pequeño slider, bien, para indicar un rango de valores, ¿vale? Aquí podríamos poner un valor mínimo, valor máximo, ¿sí? Y al enviar esto, pues tendríamos aquí un range de 41, ¿vale? Esto con JavaScript, por ejemplo, podríamos ponerlo para que se mostrara el valor, entre otras cosas. Para seleccionar archivos y permitir que un usuario pueda subir archivos a nuestro servidor o enviar archivos a través de nuestro formulario, pues podríamos utilizar el input de tipo file. ¿Sí? Esto, si te fijas, ya lo hemos visto en muchísimas webs y seguramente lo habrás visto antes para subir, por ejemplo, tu imagen de perfil a una red social, nos proporciona este input que está aquí, donde nos provee de un botón seleccionar archivo y pues aquí nos diría la ruta del archivo seleccionado. Si le damos clic, pues aquí, por ejemplo, podemos poner cualquier archivo, seleccionar cualquier archivo y pues aquí aparecería el archivo que queremos subir. Si le damos aquí enviar, pues en este caso se enviaría el archivo. Si te fijas aquí está files1.png. La manera de procesar estos archivos varía dependiendo de lo que estemos utilizando para la parte que procesa la información. Luego lo veremos cuando entremos en JavaScript. Otro tipo de input muy común, sobre todo para los formularios de registros, es el input de tipo contraseña. ¿Sí? Cuando lo vemos, pues de igual forma se renderiza como si fuese un input de texto normal, pero cuando escribimos en él, pues sale todo encriptado o ofuscado con estos puntos, ¿vale? O representado, en este caso, mejor dicho, con estos puntos. Por lo que nosotros no podríamos ver la información que se está proporcionando, por lo menos no a través de la web, a nivel visual, me refiero. Ahora bien, si te fijas, aquí yo he estado probando el formulario y no importa qué campo llene y qué campo no, pues se envía de todos modos, ¿vale? Para agregar un nivel primario de validaciones de campos requeridos, podemos utilizar el atributo required, ¿vale? En cada input. Entonces, si yo pongo aquí un required, por ejemplo, en el input color y en el input email, ¿sí? Cuando yo quiera enviar el formulario, me va a decir completa este campo. El de color no me lo dice porque ya tiene un color por defecto, pero el de email, pues sí que me lo va a indicar. Si hago esto y le doy al botón enviar, pues aquí sí que envía el formulario, ¿vale? Así que puedes agregar este required como validación inicial primaria. Obviamente se recomiendan validaciones no solamente a nivel de front-end, sino a nivel también del backend de tu aplicación, ¿vale? Pero este pues es un buen inicio para agregar validaciones básicas de aquellos campos que debería de ser completados por el usuario. También tenemos, por ejemplo, el input de tipo fecha o date. ¿Sí? Y esto nos renderiza pues todo un calendario a través del cual pues el usuario puede seleccionar una fecha, ¿vale? Y esta sería la fecha que tendríamos aquí pues cosa
y tendríamos la fecha en este formato lista para enviar a nuestro servidor o para procesar ese valor. Hay muchos otros atributos, etiquetas y elementos de HTML para nuestros formularios. Como siempre, te dejo una referencia mucho más completa en la descripción del vídeo para que puedas ver qué opciones o las opciones de las que dispones para dar estructura a tus formularios en tu web. Recuerda que estos formularios se pueden utilizar para cualquier tipo de interacción o de procesamiento de data que necesites hacer de tus usuarios, ¿sí? De forma que ellos puedan seleccionar opciones o introducir datos y pues tú puedas guardar esos datos luego o procesarlos para almacenarlos en una base de datos o en algún sistema de almacenamiento similar. Bien, o puedes hacer operaciones con la data o lo que tú quieras. Esto sería todo por este episodio de la serie Desarrollo Web desde cero. En el próximo episodio hablaremos de iframes en HTML. Recuerda que si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, pues tienes en la descripción del vídeo todas las redes, puedes seguirme en todas ellas para más programación en español. Sin más que agregar, que las buenas prácticas te acompañen y como siempre que tengas muy buen código. Hasta el próximo episodio.